decir, no sé, me pueden explicar para aprender, porque piensan así. Me ha abierto a mí más puertas donde uno ve que la gente lo quiere ayudar a que todo les vaya bien. Yo soy el experto y aquí nadie sabe nada. Eso es muy feo. Al final, en marketing, nosotros no estamos inventando la vacuna contra el COVID. Yo soy micromanagement. ¿Se fuiste? No, entonces... Voy a decirlo bien. Sí fui y estoy en plena evolución para no hacerlo. Y porque creo Yo que, también creo que es fui. falta. Yo Yo también también fui y fui. ahorita le voy a contar Sí. cómo lo hice. Y creo que ahí confundí las ganas de demostrar de que sí puede asumir el cargo, teniendo el control de todo y desgastar a la gente. Llegamos a tener una versión de una presentación 172 a las No. 11:31 p.m. Nunca se me olvidó, ya fue un proceso ya personal mío, de terapia, etcétera, etcétera, que dentro de un proceso me sintiera que estaba teniendo el control. El juego no es tan fácil. Hola, soy Germán Giraldo. Primero que todo, gracias por oírnos. Quiero pedirte un favor, dale suscribir para que puedas recibir todos los últimos episodios que vayan saliendo y así puedas tener la información de primera mano. También quiero contarte que en Flyboost somos una aceleradora de estrategia, tanto de negocio como de mercadeo, como comercial o de comunicaciones. Nos sentamos con CEOs o CMOs a construir su estrategia, junto con su equipo también, para que todos queden alineados con una propuesta estratégica sólida para ganar en el mercado. Y lo hacemos con metodologías probadas, que Caro y yo aprendimos en el mundo corporativo. Así que si quieres contactarnos, puedes escribirnos en LinkedIn y con gusto agendamos una cita para ver cómo te podemos ayudar. Esto es Marketing Boosters, el podcast de las cabezas de marketing donde no hay gurús, solo cracks compartiendo sus mejores hacks. Acá lo que estamos haciendo realmente es compartiendo nuestras dudas, nuestras experiencias y aprendizajes. Yo soy Carolina Meléndez. Y yo, Germán Giraldo, dos ex CMOs compartiendo nuestros hacks y los de otros cracks, para que no te sientas solo en este camino del marketing. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Marketing Boosters, el podcast de los cracks que comparten sus mejores hacks, ¿no? Aquí para que este camino del marketing no lo compartamos solos, porque es mejor acompañado, porque hay gente que ya ha resuelto cosas que nosotros necesitamos y aquí estamos. Y tenemos hoy un invitado espectacular, un invitado fuera de Colombia, con nuestro segundo invitado fuera de Colombia. Está nada más y nada menos que en Costa Rica y es CMO de FIFCO, una de las compañías más grandes de bebidas y alimentos también de Centroamérica. Es una compañía enorme y tiene la fortuna de liderar el equipo de mercadeo. Lo conocimos hace unos meses y la verdad es que es una gran persona. Gabriel Ramírez es licenciado en mercadeo, tiene un máster en marketing y transformación digital, lleva una carrera exitosísima en FIFCO de más de 15 años, entró desde coordinador de marcas, son de esas historias de éxito que le gusta ver a uno, ¿no? Porque escala y va subiendo, ¿no? Entonces fue gerente de Ready to Drink, que son unas categorías como de bebidas listas para tomar, estuvo también liderando la innovación de la compañía y lleva un año y medio liderando el equipo de marketing de esta gran compañía y pues qué placer tenerlo acá que nos va a compartir unos hacks tremendos y que vamos a estar mucho hablando del liderazgo y del micromanagement, que es uno de los dolores que a veces los CMO y los que trabajamos en marketing adolecemos en las compañías. Gabriel, bienvenido a Marketing Boosters, ¿cómo estás? No, muchas gracias Carolina y Germán por la invitación. Feliz de poder estar acá. Feliz de poder aportar un poquito lo que sé con ustedes y ojalá poder aprender también muchísimo de todos los otros entrevistadores que han tenido en el programa. Y nada, feliz. Ojalá aprovechemos bastante este rato y no sé si venga con muchos hacks, pero por lo menos con muchas historias que contar y de tortas para uno poder ir ahí identificando patrones, pero nada, feliz de poder estar con ustedes. Qué bueno, Nosotros Gabriel. dichosos de tenerte, Gabriel, mil gracias. Y tranquilo, todos dicen lo mismo al inicio. Yo no sé si tenga muchos hacks y uno va oyendo la historia y a uno se le va volando la cabeza con todo lo que oye. Entonces lo lindo es compartir la experiencia y cada uno, lo que nosotros también hemos aprendido es que pues es mejor no dar consejos. Los consejos a Tienes veces es razón. lo que yo creo que le va a servir al otro,
pero cuando nosotros compartimos nuestra experiencia, cada uno toma lo que realmente le sirve. Y a veces a la gente le sirven cosas que tú jamás te imaginarías que le pudieran servir, porque la historia de cada uno pues es tan rica y tan diferente que qué rico poder oír de tu experiencia y de tu historia. No, muchas gracias. Y el tema de hoy es bastante divertido, porque creo que todos tenemos ese dolor a veces, pero Uy, creo que sí. conforme uno va haciéndose grande, va entendiendo algunas cosas que le pasaron. Pero Sí. nada, feliz de poder compartir un poquito de micromanagement con ustedes. Buenísimo, este es un tema que todo el mundo dice por dentro, uy, sí. Yo lo hice o me lo hicieron. Es como que eso. Bueno, hablemos, Gabriel, entrando así en materia del micromanagement. ¿Lo sentiste alguna vez? O sea, ¿te pasó? ¿Sentiste como que, uy, sí, tuve una persona que me hacía mucho micromanagement? ¿Y qué pasó? Cuéntanos a ver O sea, de esa experiencia. que si sentiste tener un jefe Sí, micromanager, ¿sí? Que se metiera en el detalle. sí lo sentí cuando lo viví. Fue de las experiencias tal vez más duras, porque aparte del micromanagement, eran las personas que te hacen rehacer muchas veces el trabajo. Y nosotros tuvimos, yo siempre cuento esta historia, nosotros tuvimos una vez una presentación que siempre hacemos los planes anuales y llegamos una vez, porque eso que uno siempre tiene como un amigo en la oficina y el que se lleva súper bien y los partners de toda la vida. Llegamos a tener una versión de una presentación 172 a las 11:31 p.m. Nunca se me va a olvidar. No, ¿Qué? 172 versiones. 72. No, pues 72 versiones de la presentación para el board, pero cuando ya uno hace un poquito de introspección, sí les puedo decir que creo que ha sido de los jefes de los que más he aprendido, de los que te regresó el brief 1000 veces porque no estabas pegando bien el insight, la atención, que te ayudaba a buscar más profundidad, que te ayudaba a contar mejor la narrativa de una presentación. Y ojo, uno no quiere decir que hacer 172 veces de una presentación esté bien, Por supuesto que no está bien. Sí. no está bien, pero creo que es de esos jefes que le dedicaron tanto tiempo al desarrollo de su equipo que tal vez en su momento estaba bien, porque tal vez habían espacios que su equipo no estaba cubriendo y él estaba, y ojo, yo cuando me pongo en los zapatos de él, uno pudo haber dicho, pucha, cambio al equipo porque no me están cubriendo algo que no estoy obteniendo o lo desarrollo. Y creo que él tomó la decisión de desarrollarlo y creo que eso es un mérito muy importante en un líder en su momento, porque lo más fácil es decir, mira, me traigo una persona que me cubra esto, no tenga que hacer 172 veces una presentación y me la haga 5 veces. Pero bueno, donde ya uno dice, pucha, sacó el tiempo para poder entrenar y desarrollar a su gente, creo que son como las cosas que uno siempre se lleva al corazón de decir, lo cuenta como anécdota y se muere de risa, pero en su momento sí fue durísimo porque uno decía, ya no sé qué más hacer. Y ya eran cambios que ya uno en marketing sabe la palabra eso, te pegó en el primer slide, entonces pegala así para que tenga una negativa. Y al final yo creo que eso también, aparte de toda la parte estratégica que tenemos que tener en marketing, nosotros somos contadores de historias. Y entonces esa historia siempre tiene que tener una línea bonita dentro de la narrativa. Entonces creo que es parte del aprendizaje que viví fue 2 veces mío, entonces fue 10 años o mis primeros años en FIFCO. Y en la mitad del camino también volvimos a trabajar juntos. Pero de los jefes que cuando se movieron de posición, de los que más me ha dolido perder. Porque de verdad sí dedicó mucho tiempo en poderlo desarrollar a uno como profesional. tremendo. Sí, está esa delgada línea en el micromanagement en que uno no sabe si es micromanagement o es cerrar brechas, ¿no? Yo creo que, sí, yo creo que, Está esa delgada línea, ¿no? yo Pero creo que en creo su que momento, con eso hay una gran pregunta ah, ahí y es, el micromanagement por lo general no te permite pensar. Y yo siento que de lo que Gabriel nos está contando es que le devolvían la presentación, pero como exigiendo más análisis, ¿no? O como exigiéndole el desarrollo de él mismo. A veces el micromanagement es más cuando tu jefe se mete y te dice, es que esto se hace así y así y así, y llamas a tal y lo pones en una tabla con esto y así, esto arriba y esto abajo. Cuéntanos un poquito cómo ves tú esas dos caras de la moneda. sí, de las dos caras, con mi experiencia, a los jefes que he tenido micromanagement ha sido más de poder sacar mucho más jugo, de creo que uno como profesional y hacerlo a uno pensar más que decirte así tiene que ser. Particularmente esa persona sí es muy estructurada, entonces si te dice, a mí me gusta ver las cosas de este en orden, y que creo que dentro del proceso también facilita para uno no tener que trabajar la forma. Creo que lo que Sí. trabajábamos era más el fondo y eso sí te hace elevar un poquito más la conversación. Y creo, particularmente en mi caso, me preparó para muchos de los roles que fui asumiendo dentro de la organización. Entonces, yo lo veo positivo. Sí he vivido experiencias donde obviamente uno tiene ese tipo de jefes o compañeros donde es más, así es porque siempre ha sido así,
Entonces te limitan el nivel de pensamiento y eso es lo que sí creo que no está correcto. Sí. Porque cuando, ojo, si es que siempre se ha hecho así y siempre ha tenido buen resultado, pucha, entender qué bueno hay ahí y uno poderlo mejorar. Pero es que si seguimos haciendo las cosas así y no están dando un buen resultado, hay algo desde la parte profunda que no está bien, eso sí que hay que cambiarlo. Creo que el micromanagement puede variar en estos dos ejemplos según qué tanta metodología y procesos tenga una organización. Porque otra vez si dentro de una organización tenemos niveles de madurez estratégicos bastante adaptados bajo algún modelo, te puede ayudar un mejor flow para que no todo el mundo sea micromanagement. Pero cuando somos compañías, tal vez locales, que estamos en un proceso de expansión regional, te hace tropicalizar muchos modelos para poderse ir adaptando, ir evolucionando. Entonces, obviamente, donde todos queremos ganar, sí te va a tocar tener jefes donde son muy macromanagement, donde necesitan sentirse seguros que tienen el control. Y para mí puede haber otro tercer personaje ahí, porque son los que les gusta tener el control, y para mí esos son los más complicados. Porque ustedes me preguntan, a mí me encanta hacer presentaciones y hacer 100 no está bien, pero puedo digerirlo, porque uno va a tratar de hacerlo mejor. Pero para cuando me ha tenido jefes que ha sido para más de control, eso sí es mucho más desgastante, porque hay un tema de confianza. Es diferente el jefe que te dice, hagamos, dale más cabeza, pensar y pensar y pensar y pensar, llega un momento donde tal vez ya uno le da más la cabeza y hasta ahí llegó, pero el jefe que nada más lo quiere por un tema de control, eso sí es muy desgastante porque entonces hay un tema de confianza y la pregunta que uno se tiene que hacer es diferente o la conversación que tiene que tener con el jefe es diferente. ¿Me estás confiando en mí? ¿Me estás confiando en mí? ¿Qué necesitas para yo ganarme la confianza también? ¿O qué está pasando? Porque a veces uno puede asumir muchas cosas y en mi experiencia el peor pecado que he cometido es asumir. Y a veces ponerme en los zapatos de la otra persona y poder hablar con la persona para poder entender por qué tiene esa actitud ha llegado a tener mejores soluciones. Y ya creo que uno no puede, después de una conversación y que las dos partes se pongan de acuerdo, sigue lo mismo, creo que la conversación ya hacia uno es diferente. Es decir, ¿esto me está haciendo a mí bien como profesional o no me está haciendo bien? Porque creo que nadie quiere sentirse controlado, porque uno siente que uno está dando la talla o hay un tema de desconfianza. Entonces creo que ya ahí como uno profesional empieza a poner prioridades diferentes. Pero en mi experiencia, la verdad, no he tenido muchos de esos. Creo que la verdad la experiencia en FIFCO ha sido súper positiva, más con el que te enseña mucho, 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 que también puede ser desgastante y hay gente que tal vez no le va a gustar, pero también ya en el proceso de introspección que uno tiene, es también entender cuáles son las capacidades de uno. Entonces ya uno empieza a buscar cosas de decir, bueno, mi capacidad va por aquí, tal vez me tengo que mover por acá, o me tengo que forzar a aprender esto de forma diferente, o realmente soy mucho más ejecutor y no soy tan estratega. Entonces creo que todas las experiencias, que no sé si en el micromanagement en general no es algo bueno, pero creo que si uno lo toma como experiencia, lo ayuda a uno a forzarse un mejor camino para poder entender en qué mejorar. Y en mi vida profesional he tratado de verlo así para ver siempre el vaso medio lleno, porque si no uno se frustra muy fácil. Y es el cuidado que hay que tener, que al final aquí estamos lidiando con humanos. Y a nadie le enseñan a uno ser jefe, ser líder, ser compañero de trabajo. O sea, uno viene de una crianza de cada uno de los hogares, donde los papás de uno hicieron el mejor esfuerzo para hacerlo a uno persona, y donde ya uno tiene que interactuar con compañías, donde tenés que tener más de 500 personas de compañeros, 1000 personas, 10.000 personas, depende de la compañía que tenés, ahí es donde ya juega un tema que uno tiene que entender, eso es un trabajo, voy a hacer lo mejor que puedo desde la parte humana y ya ir captando cositas para entender por qué esa persona es así, por qué es tanto micromanagement, o yo hice algo que lo hizo ser así, y el juego es diferente, pero hay que darse ese chance de pensar que no es contra uno. Hay que entender que hay cosas distintas en cada corazón, en cada ser humano y irlo manejando. El juego no es tan fácil. Total. ¿Y cómo haces tú, Gabriel? Porque llevas relativamente menos de 2 años en un nuevo rol directivo, ¿no? En donde ya estás sentado como en un board, tomando decisiones con un comité ejecutivo y tienes que entregar resultados y tienes, digamos, un equipo muy grande a tu disposición. ¿Cómo logras ese balance? Acá me presionan por arriba y acá por abajo tengo que liderar y no llegar a esa línea de micromanagement, ¿no? Para poder entender cómo mover los botones de cada uno y lograr lo mejor de cada ellos. ¿Cómo estás balanceando eso? Es un reto súper difícil porque yo creo que yo sí fui micromanagement. ¿Si fuiste? ¿Si fuiste? Ah, no, entonces hablemos Sí, sí. primero de eso, hablemos Fuiste, primero de eso. Ok. fuiste. No, sí, voy a decirlo bien. Sí fui y estoy en plena evolución para no hacerlo. Y porque Yo creo también que es fui. parte. Yo Yo también también fui y fui. ahorita te voy a contar Sí. cómo lo hice. Y fue mi primer rol como brand manager, que tuve una Ujú. persona, dos personas a cargo. Y creo que ahí confundí las ganas de demostrar
de que sí puede asumir el cargo, teniendo el control de todo y desgasta a la gente. Entonces, las primeras dos personas que yo siempre les digo a ellos, porque luego otra vez nos tocó luego trabajar juntos, aprendí mucho más de ellos que tal vez de lo que yo les pude enseñar, porque me enseñaron el valor de ser líder. Que es que ahí jefes son 100 pesos, yo sé que uno lo puede leer, es muy diferente, pero en confiar, y a mí me costaba mucho confiar, no porque yo creo que yo lo hago mejor que otros, sino porque el control, y sí soy muy controlador, me da como tranquilidad y paz mental. Sí, igual. Y eso Germán me... es súper controlado, súper Ajá. controlado. Yo soy súper controlador y me costó, No quiero decir que yo no, pero yo también. gente en su Soltar, momento, y confiar. me costó mucho confiar. Entonces, sí fue un proceso porque yo también quería entender por qué me costaba mucho confiar. Entonces ya fue un proceso ya personal mío, de terapia, etcétera, etcétera. Y más que demostrar, creo que era entender cómo yo tenía que reacomodar mi forma de trabajar para no ser controlador o micromanagement, sino que dentro de un proceso me sintiera que estaba teniendo el control. Ujú. Entonces, es como si un ingeniero industrial te estuviera hablando, ¿qué es lo que me ayudó bastante a mí después de todas las experiencias donde yo me sentí malísimo? O sea, a mí me cambiaron por otra gerente de marca y yo dije, ay, no, lo hice, o sea, de verdad sí me sentí mal. O sea, Sí. fue porque la persona salió corriendo por presión y me sentí muy mal porque yo nunca en mi vida había querido sentir que estaba presionando tanto a alguien que tuviera que salir corriendo. Entonces sí fue un golpe muy duro humano mío, porque de verdad eso uno nunca lo va a querer con nadie. Sí, claro. Entonces lo que traté, y FIFCO tal vez te da la diversidad de trabajar con diferentes compañías globales, nosotros somos socios de Heineken, PepsiCo y Diageo. Entonces lo que dije es, tal vez aquí lo que no hace falta es meter procesos. Y lo que pues, fui metiendo fue muchas metodologías y procesos para llevar a la gente a tener, digamos que una forma de trabajar mucho más ordenada, donde yo pudiera bajar las alertas rojas, Sí. porque eso es lo que nos estaba pasando, había siempre muchos fuegos que apagar, pero tal vez porque no éramos tan ordenados. Entonces yo dije, ¿cómo puedo agarrar tal vez algo en lo que yo me siento como que para mí es el orden eh, y lo puedo implementar? Entonces creo que durante la evolución que he tenido dentro de la organización creo que se me hace mucho más fácil implementar procesos. Y suena súper raro porque uno está en marketing, pero yo soy súper cuadrado, o sea, yo soy súper Ajá. izquierdo. Pero para tu pregunta, Germán, es lo que me ha ayudado, creo que más en este rol. Agarramos macroprocesos de las tres compañías que nos sirvan en FIFCO, lo empezamos a trabajar dentro de la organización y eso ha hecho que el equipo pueda ir en un orden diferente, que a mí me da un poquito más de tranquilidad. Y porque hay una frase de un ex jefe también que es súper bueno que me dijo, Navidad, fin de año y verano y San Valentín siempre son las mismas épocas. Vos tenés que saber que la fecha para presentar el board plan y todo eso son las mismas en esta compañía. ¿Por qué tenés que poner a correr a la gente? Y yo dije, puta, tiene razón. Entonces, ¿cómo agarro todo eso y lo ordeno para llevar a la gente de forma mucho más ordenada y que tenga el chance de pensar, pero que a mí también me dé tranquilidad de tener las sesiones con ellos, más de co-creación y de construcción en conjunto que de revisión? Entonces, me tomó 15 años que he trabajado en cine para aprender eso. Y que es, digamos, lo bueno que me he llevado de que he podido tal vez contar con un equipo que me ha enseñado mucho. O sea, yo al equipo actualmente mío directo, he tratado de un equipo que ya estaba y a los que hemos traído de otras compañías, de que uno diga, me pueden enseñar muchísimo. Y creo que también ha habido ahí algo que me ha ayudado a soltar. Porque el poder tener gente dentro de la misma organización o dentro del mismo equipo que uno se sienta y uno los admire, para mí eso es clave. Porque entonces uno va a soltar cosas porque uno dice, les voy a dar el caso como una persona que acabamos de traer, yo estoy seguro que esa persona me va a volar la cabeza desde la parte estratégica y creativa a nivel del portafolio y estoy seguro que voy a poder soltar muchas cosas, pero porque busqué a alguien que me complementara también. Y creo que eso también es lo que a veces uno tiene que habilitar como persona. ¿Cuáles son mis fallas? Y en qué sé que soy bien, bien malo. Y es que hay cosas que, y lastimosamente esto va a salir al aire, pero mi jefe sabe, a mí siempre me ha costado la calle. Vos me podés mandar a la planta y con el equipo de supply feliz de la vida, líneas, producción, leak, me fascina. Pero la parte comercial siempre me ha costado encontrar el encanto y lo he tratado de hacer, pasantías, etcétera, pero me di cuenta que no es una fortaleza. Entonces, ¿cómo puedo traer gente que me ayude en eso? Tal vez la parte tan racional en la que soy, la parte creativa a veces me cuesta soltarla. ¿Cómo traigo una persona que me complemente en eso? Y eso me ha ayudado a liberar
la parte de control. Entonces creo que son dos combinaciones, desde la parte de cómo implemento procesos o metodologías que nos ayude a todos a estar en un constante trabajo de una forma más ordenada y uno pueda tener touch points más llenos de valor para la co-creación y que no nada más sea tener sesiones por sesiones. Y dos, cómo uno se complementa con un equipo que realmente lo ayude a uno a ser un mejor profesional. Para mí esa, la segunda, es la que siento que me ha dado mucho más tranquilidad de soltar cosas. Bueno, Total, no, aquí definitivamente hay como 10 hacks ya. Toca empezar, Sí. o sea. ¿Quieres hacer un resumen? Dale. A ver, primer hack que estoy viendo, conciencia y autoconocimiento. Porque hay que darse uno cuenta primero de que está haciendo el micromanagement, porque hay gente que nunca se da cuenta. ¿No? Entonces, primero, como los alcohólicos, ¿no? Sí, yo soy alcohólico. ¿No? Entonces, primera, darse cuenta de estoy haciendo micromanagement. Y el por qué, ¿no? Oye, es que a mí me gusta controlar todo. Y después botas ahí una perla interesante es, claro, y yo después genero un proceso terapéutico y autoconocimiento para entenderme, ¿no? Entonces, buenísimo. Primer hack ahí súper clarito es cómo hacerlo consciente y tener autoconocimiento para entender que lo estás haciendo, por qué, las causas raíces de por qué lo estás haciendo, y también entenderte que lo último que dijiste es fortalezas y debilidades que uno tiene. Porque yo soy muy bueno, porque todos no somos perfectos en todos los campos. Se nos da mucho más fácil ciertas cosas que otras. Y eso no es bueno y malo, porque es que acá el ser uno líder no tiene que sabérselas todas. Tiene que saber es quién lo puede hacer. No tiene que sabérselas todas, ¿no? Entonces, lo primero es conciencia, autoconocimiento y no tienes que sabértelas todas. Tienes que identificar tus fortalezas y tus debilidades para un segundo hack que es armar un equipo competitivo que pueda complementar tus habilidades o tus debilidades, ¿no? Entonces, hay Total. dos súper importantes. No sé, Caro, si quieres complementar otro par más. Uno que me fascinó, uno que Ajá. me parece un super hack y es cuando Gabriel nos dice cómo hacía yo para sentir que tenía el control sin necesidad de estar metido en el día a día. Y nos dice, implementé procesos. Total. Puse a todo el mundo a hablar, uno, el mismo lenguaje y dos, el proceso te da algo que para mí aquí es la piedra angular de todo esto y es te da la expectativa clara de tu jefe. Tanto para ti como jefe, poderle decir cuál es tu expectativa clara a tu equipo para que el resultado llegue como tú esperas. Tanto para ti como una persona a quien su jefe le hace micromanagement. Sí, su jefe es un micromanager y todo el día le está diciendo es que es por aquí, es que es por aquí. Y uno dice, pero es que o yo no sé para dónde es que vamos, o mi jefe no me ha podido decir bien para dónde es que vamos. Siéntate con él y alinea la expectativa del resultado. Y no es de qué se trata el proyecto, porque a veces a uno le entregan un proyecto en una reunión, ¿no? Y entonces, sí, esa idea está súper interesante. Fulanito, tú te encargas de eso. Listo, nos vemos el viernes y nos presentas. Está ahí, ¿no? Tiempo Sí, extra. sí. ¿Sí? ¿Qué pide uno ahí, Gabriel? ¿Tú cómo ves que uno puede alinear esas expectativas? Esa no es tan fácil porque eso sí es muy humano, porque pueden pasar tres cosas. Decís, voy a preguntar un poquito cuáles son las expectativas y que la persona sea tan clara Que las que te las tenga. diga, que las tenga. Y esa es la mejor de todas. La segunda es que no las tenga y que no está mal que no las tenga, porque puede ser que la persona tenga la humildad de decirte, mira, no sé cómo solucionarlo y para eso quiero que me ayudes. Entonces ya uno entiende que va a ser un trabajo más de co-creación. O la tercera es que no lo sepa y no te quiera decir, que no lo sabe. Y esa es la más complicada porque ahí es donde uno se va a retrabajar 1000 veces. Entonces, ahí es donde entran las conversaciones más incómodas, tal vez. Y por eso yo creo que uno tiene que crear muchas bases de buena relación con la gente que uno trabaja para que exista la confianza para decir no lo sé y necesito que me ayudes a entender cómo lo podemos lograr. Porque si no existe esa confianza, a la gente no le gusta ponerse en un estado De eh, vulnerabilidad. de vulnerabilidad. Entonces, es decir, no lo sé. Y si la persona tiene un cargo por arriba tuyo, entonces dice, no lo sé. A no todo el mundo le gusta. Pero si tal vez tienes la confianza, porque ya fuiste a tomar una cerveza con la persona, hay un café, han tenido una buena relación, han construido en conjunto, te habilita un montón de otras cosas. ¿Qué me ha pasado a mí? Me han pasado las tres. Y la que es más difícil, lo que, lo que trato siempre de hacer es como traer tres opciones. Es decir, mira, me pediste esto, lo que yo pude entender fue esta o esta.
decime con qué te da más tranquilidad y trabajamos en la que vos decís, ah, bueno, ok, perfecto, ya, y voy por una. Pero siempre es como, la persona no me dijo, y también uno lo va entendiendo. Yo creo que hay que darse el chance de conocer a la gente. Porque ya uno sabe que por más que haya una buena relación, esa persona tal vez nunca va a querer decir, no lo sé. Pero es diferente cuando le dice, mira, te traje opciones. Y la persona dice, ah, mira, yo escogí, entonces yo sí le dije a él o a ella que es por acá. Y no Ujú. importa, uno sabe que en el fondo fue porque uno trajo un menú, pero la persona siente que fue la que dijo, por aquí va el barco. Entonces, por eso uno sí tiene que darse esa buena lectura de las personas, porque ya uno sabe cómo, y ojo, lo digo en buen sentido porque puede sonar muy calculador, pero es como cualquier relación, o sea, es diferente que tu pareja vos le digas, mira, me gusta esto, esto y esto, ya lo vas conociendo y van trabajando en una relación para eso, la relación se aplica para todo lado, trabajo, familia, pareja. Entonces sí hay que darse esa chance de conocer a la gente para poder interpretar mejor. Ahora sí, ¿qué pasa cuando sos nuevo y te Perdón, toca eso? ahí en esa está buenísima. Es como mi marido ya me dijo que él quería casarse conmigo. Ahora voy a llegar y le voy a decir, ¿te parece bien que nos casemos en marzo, en junio o en diciembre? Ajá, exacto, va Él directo. escoja, él escoja. Ajá, escoja. Muy bien, sí, tenés razón. ¿Qué pasa cuando uno es nuevo y le toca desde cero? Y le toca la opción 3. Esa creo que es la más difícil. Y sí me tocó una vez con un jefe recién nuevo y lo que hice fue lo que les dije con la segunda opción. Fue sentarme y le dije, hábleme de su experiencia. ¿Cuáles fueron sus grandes hitos y cuáles fueron sus grandes fallos? Y ya cuando uno como que trató de tener una lectura de cómo la persona piensa, es como ya más fácil decir, ok, ya entiendo esta cabeza cómo es, ojalá la pegue y traigo opciones. Pero yo sí creo que hay que darse el chance de conocer cómo cada cabeza funciona, porque si no uno le, puta, suponer es una cagada. Sí. Y para allá iba yo porque tú hablaste mucho de uno de los errores que has cometido y creo que hemos cometido todos, Mm, es asumir, es asumir. es suponer, como venías mencionando. Háblanos de esa experiencia. Uy, sí, esa experiencia me ha costado, o no, me ha ayudado a tener muchos aprendizajes. Creo que la parte de suponer en tu trabajo, ¿qué es lo que pasa? Asumís desde el lado profesional o desde el lado más cuantitativo de trabajo, de proyectos. Como siempre la compañía ha trabajado así, estoy asumiendo que así debería ser y eso es un error, digamos que muy grande porque a vos te pagan por pensar. Entonces como que traigas algo que siempre se ha hecho, pero nada más haces un tweak, puta, no sé si eso es lo que Ujú. crea vos. Dos, conversaciones duras en los unos a unos. Yo he tenido unos a unos muy duros con jefes míos, no duros, tenido unos a unos para construir y que yo me llevo muchas veces la duda de lo que me dijo y no lo interpreté bien y generé supuestos no correctos hacia una persona que realmente lo que me quería era ayudar. Tal vez la forma en la que esa persona interactuó conmigo no fue la correcta porque me pude haber tenido un abanico de opciones con los supuestos que tuve, pero lo que me dijo otro jefe, mira, preguntarle a ver qué es lo que quería decirte. Entonces eso, no quedarse con la duda. Ujú. Si a vos te dicen algo y vos de verdad no estás entendiendo, y uno dice, mira, perdón, no entendí, en uno a uno en el trabajo, ¿me puedes volver a explicar? Preguntarlo 1000 veces. O sea, es mejor pecar de preguntar 100 veces a pecar de hacer un trabajo 100 veces, Total. porque es demasiado desgastante. Y lo tercero, lo peor de las suposiciones, es asumir en el caso de uno que todo el mundo piensa igual que uno. Esa es la peor. Y cuando uno es controlador, esa es la que uno más falla, porque no es que uno tenga la razón y jamás va a ser así, pero a veces uno piensa que el mismo proceso de la cabeza de uno es muy parecido, porque uno dice, "Ah, no, mira, si ya trabajan conmigo 3 años, ya me conocen, mentira. Sí, sí, sí. Uno nunca deja de conocer a la persona. Y si Caro vio algo, un documental que le hizo clic y uno dice, puta, no se me puede ver eso, lo voy a apuntar porque creo que se me puede pegar para poder reforzar esa parte estratégica, tal cosa. Y uno siente que uno lo explicó porque todo el mundo está en la misma sintonía y mentira. Y está mal, muy mal asumir que todos tienen que estar en la misma sintonía de uno porque puede ser que la sintonía en la que esté uno no es la correcta. Pero ese para mí, ese ha sido el que más he aprendido por suponer a que todos van en el mismo, digamos que nivel de pensamiento que el mío. Otra vez, no es que el mío es el correcto y muchas veces va a ser incorrectísimo, pero no darme chance de decir, mira, entendieron o estoy viendo yo algo mal, me pueden también ayudar. Yo creo que uno en este proceso de ser micromanagement o ser muy controlador, uno se tiene que tener mucho la humildad de decir, no lo sé, ayúdenme, estoy pensando en eso, ¿cómo lo harías vos? ¿Qué me puedes dar? Porque al final cuando uno se da cuenta, uno trabaja con grandes personas y grandes talentos. Y cuando uno se da cuenta que uno tiene un equipo, que uno contrató o hay mucha gente en una organización que la compañía invirtió en desarrollar esas capacidades, date chance de escuchar y de confiar. Y esa creo que es la que habilita un montón de mejorías de uno como ser humano. Yo tengo una pregunta que va más hacia, a veces uno tiene un jefe que es micromanager, pero sabe de marketing, pero a veces uno puede tener un jefe que es micromanager Y y no no sabe. tiene ni idea de marketing, porque Sí. como marketing a veces es tan subjetivo y todo el mundo ve publicidad y cree que se la sabe en marketing. ¿Te ha tocado alguna? ¿Cómo has manejado eso?
creo que me tocó, y más que en marketing, me tocó, porque yo empecé tal vez muy jovencito dentro de FIFCO, a los 20 años, entonces me tocó más convencer de el talento joven, porque obviamente me ha tocado trabajar con gente que me lleva años de experiencia, y es donde uno dice cómo le entro a la gente, y a uno le entran muchas dudas también, cómo le entro a una persona que me lleva 20, 30 años de experiencia, y esa persona pasó por donde asustan, y a uno todavía le hace falta camino. Lo que a mí me ha servido, a mí, a todo el mundo le puede servir muy diferente, es cómo yo voy con muchos datos para poder encontrar una narrativa que haga sentido con lo que estoy pensando, estoy planeando. Porque creo que hay una gran ventaja que ahora tenemos en marketing. Creo que ahora se juntó la ciencia con el arte. Entonces ya no es nada más la experiencia de uno. Ahora tenemos tanta información que nos ayuda a complementar ese arte y ese, digamos que, saber entender la atención y la necesidad de un consumidor con mucha información que nos apoya, que creo que es mucho más fácil ser respaldado para que las historias me las compren. Y ojo, también ser respaldado para las historias que uno se está comprando mentalmente que no están funcionando. Entonces, en mi carrera profesional, conforme ha ido evolucionando la información, siempre he tratado de empezar siempre mi cuento con la data que me complementa y voy pegando todos los puntos dentro de la narrativa para que me haga sentido abajo. Y eso es lo que a mí me ha servido. Pero porque yo soy tan desconfiado también, yo soy muy desconfiado que esa es la forma que en mi cabeza yo digo, puta, si me lo presentan a mí, ¿qué es lo que me gustaría saber también para confiar? Entonces a mí los datos me ayudan muchísimo para eso. Y porque también ahí donde uno complementa con gente que ha tenido tal vez muchos más años de experiencia, donde ya uno también los lleva a contar, mira, está pasando eso, y tu experiencia me ayuda para complementar. Entonces, como que te ayuda a tener un hilo de conductor, un hilo de convencimiento mucho más sencillo. Entonces, a tu pregunta, me ha tocado con jefes que no son tan marqueteros, pero que me han permitido, me han dado la oportunidad de complementar su experiencia, porque creo que la calle sí te da una experiencia enorme. O sea, y yo sé que lo que dije anteriormente, yo debería salir más a la calle, esa calle, es hablar con el cliente, con el consumidor, entenderlos, eso te da ese arte, pero creo que la combinación de los dos mundos te ayuda mucho mejor a habilitar más confianza, porque creo que podemos pasar sesiones de decir, no me parece la comunicación, no me parece la campaña, no me gustó el hero, sí me gustó, eso es muy subjetivo, pero si te está pegando contra la narrativa de tu categoría, marca, y que te ayuda a construir el positioning que querés, y los puntos de poder te están ayudando a eso, y tenés el resultado que lo validaste, y saliste a la calle, lo viste, lo probaste, como que te ayuda a armar un mejor el paquetito. Uno puede decir, puta, pero gastas mucho tiempo en eso. Creo que cuando uno implementa procesos, como lo dije anteriormente, donde esos procesos te ayudan siempre a estar rebuscando información para mantenerte actualizado, no gastas mucho tiempo porque nada más agregar cosas y volverlas a juntar en una historia. Entonces, lo que he tratado de armar yo, que me ha servido a mí, es cómo dentro del proceso implemento también cosas que me ayudan siempre a estar actualizando información de forma muy, muy, muy rápida para armar planes o presentaciones o pitch internamente que te ayude, Argumentos. argumentos, a armar muy bien la historia, pero de forma mucho más rápida sin tener que desgastar al equipo. Y Alberto. soportar en data, sí. Total, buenísimo. Bueno, con una siguiente pregunta y te voy a dar contexto antes de la pregunta. Entonces, yo trabajaba en una compañía de Súper. bebidas, ¿no? Una cervecera aquí en Colombia, y salgo de esa cervecera a liderar un equipo de marketing en una compañía de tecnología asiática, dura asiática, ¿no? Entonces era todo nuevo para mí, liderar todo un equipo de marketing, ¿no? Reportarle directamente a un presidente de otro país asiático, no voy a decir nombres acá específicos, y su característica en su cultura es la poca paciencia. Y todo lo querían para allá, y uno decía un plan y literalmente a las 24 horas le están preguntando, ¿no? ¿Y cómo va el plan? Entonces, o sea, tenían muy poca paciencia, ¿no? Entonces, si yo en ese momento me gustaba tener todo bajo control, pues los que estaban arriba mío, el triple y con menos tiempo. Eso llevó a que yo en algún momento, porque en mi naturaleza estaba no quedar mal, no me gusta quedarle mal a nadie, ¿no? Entonces, presionar al equipo y hacer micromanagement, o sea, se cascadeaba, ¿no? Sí. Entonces, yo hacía porque arriba me exigían. Aquí va la pregunta. ¿Cómo hacer en una cultura que lleva a esa poca paciencia, a ese micromanagement, a las cosas ya, en controlar eso y ser uno ese pararrayos, ¿no? De, pucha, yo soporto lo que me están pidiendo acá arriba porque no lo puedo transmitir al equipo abajo, porque si no los voy a Sí. fundir. ¿Has sentido en algún momento que te ha pasado eso? Y si es así, ¿lo pudiste manejar? ¿O cómo lo manejas? Sí, creo que normalmente en épocas de retos grandes de presión, como cualquier compañía de consumo masivo, tecnología, etcétera, que puedan vivir, sí, normalmente pasa eso, que la época de caos te hace que el equipo, tal vez muy inconsciente, vuelva a ser mucho más micromanagement, que quieren ver todo, que hay que tener planes para todo, etcétera, 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 y eso te puede revolcar la cultura organizacional de cualquier compañía y ese es el cuidado que hay que tener. Lo viví,
digamos, no de un rol de liderazgo, lo vi de un rol donde me lideraban. Y sí fue mucho ese, tal vez, desgaste de overload de trabajo. Y entonces, en esas alturas, todavía no me ha pasado, mi jefe sí es de los que les gusta todo ya, pero yo creo que también es donde hacemos match porque a mí me gusta todo ya. Pero entonces lo que me ha llevado, y vuelvo mucho al proceso. Creo que cuando uno logra tener cosas, por lo menos de una planificación de mediano largo plazo, que uno pueda tener push bottom y donde el apaga incendios va a pasar, uno lo puede administrar de una mejor forma. ¿Por qué? Porque yo puedo tener cosas planeadas a mediano y largo plazo que nada más saco la gaveta y ya está listo. Y eso es lo que me ha ayudado. Ahora sí, ¿cómo se llega a eso? El proceso es dolorosísimo. Porque creo que uno se tiene que decir al equipo, mira, estamos en esa situación, para lograr administrar eso, todos vamos a tener que hacer un esfuerzo más grande de lo que estamos haciendo, pero cuando lleguemos ahí, van a saber todos que vamos a poder administrar esa tensión de forma diferente. Pero yo creo que son las conversaciones abiertas que hay que tener con el equipo, porque uno a veces trata de tener la carga solos y creo que todos con tal de proteger al equipo uno va a querer hacer eso, pero a veces llega a ser insostenible. Entonces, lo que a mí me ha servido es decir, y fue como hace 18 meses que me pasó particularmente, ¿cómo ordenamos o podemos mejorar el orden de la casa para poder tener planes o proyectos que te construyan en mediano y largo plazo, que te resuelvan en el corto, pero aquí va a ser una breteada de todos durante 9 meses muy fuerte. Mi primer resultado de liderazgo entre la compañía, el desgaste o lo rojo fue la cantidad de trabajo, pero ya luego la curva empezó a mejorar. Pero estas conversaciones hay que tenerlas y tenerlas con todas las líneas del trabajo, desde tus reportes directos a los reportes de tus reportes hasta la última pieza de tu equipo, porque todos tenemos que entender que nos va a tocar una época en ver cómo resolvemos esto, pero el resultado va a ser para un mejor balance en el futuro. Total, total. Y Ojo, y los jefes de uno también tienen que saberlo, porque en mi situación, yo sí le tengo que decir a mi jefe, mira, va a pasar esto, esto y esto, seguramente el resultado en liderazgo va a caer por esta razón, necesito que vos lo sepas, porque es para poder obtener esto. Y yo sí trato, de verdad, lo que yo he tratado es poder contar todo lo que voy a hacer, tanto con mis jefes como con mi equipo hacia abajo, porque creo que eso hace que todos estemos en la misma sintonía y que todos sepamos lo que puede sí, pasar o no puede pasar, total. para que no sea, ay, ¿cómo no me dijiste antes? No, sí te dije. Y con mi jefe lo que trato de tener, que sí me ayudó mucho, son los touch points mensuales. Y le voy a decir, no, entonces como que la persona siempre está muy actualizada de lo que está pasando. Entonces no es, y él me dice, mira, ya vi esta presentación, ¿me puedes pasar esto que ya lo vi? Entonces como que ha sido mucho más sencillo el juego, porque a esta persona sí le encanta todo para allá y está bien. Y lo entiendo y a mí me fascina también, pero creo que hemos hecho tan buena mancuerna y dupla que entonces él sabe que como está tan enterado de las cosas y eso no sobrecargar la información, es tener un touchpoint muy ejecutivo, mensualmente, como que te hace mucho más fácil la administración de la relación. Mira, pásame eso, yo lo vi, tenés esta presentación por este lado, tal cosa, pasa. Es como más fácil. Y ese hack, mira, sí que nos sale y no me canso de decirlo. Y es comunicación. Acabas de decir comunicación para arriba, para abajo y hasta el último eslabón Todos. de la cadena. Me parece clave. No, espérate, voy a complementar. Comunicación para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Exacto, Para todos. para todos los lados, como los shots. Oye, Gabriel, me acabo de acordar de esa pregunta que te hice y voy a añadir algo, un hack ahí que alineado con eso, porque me hiciste acordar Sí. cómo pude sortear eso. Y fue, en ese momento me dijeron, oiga, este es un proyecto grandísimo que queremos que usted lo lidere y, ¿no? Es de marketing, no sé qué, y queremos ver resultados. Entonces me preguntaban y dije, no, ¿sabe qué? Vamos a tener un touch point semanal con mi jefe en donde iba mi equipo y le presentaba ese proyecto Sí. a mí. Entonces, así pude alinear, ¿no? Para todos los lados, porque Total. arriba querían ver eso rápido. Entonces dije, bueno, ¿sabe qué? Nos vamos a alinear todos y no, para que no me esté preguntando todos los días por lo mismo. Porque si a uno le preguntan a uno por algo todos los días, uno tiene que coger ese toro por los cachos y decir, entonces, listo, le voy a dar un touchpoint semanal. Entonces, cuando uno pone el touchpoint semanal con el jefe para revisar algo que él tiene ansiedad de verlo, pues ya no le va a preguntar uno entre los touchpoints, ¿no? Porque ya sabe Total. que está eso. Y hacia el equipo, en donde el equipo entiende, oiga, tenemos que ir donde el señor yo no sé quién, el presidente, a presentarle cómo va el avance. Entonces ellos también se pellizcan un poco de decir, oiga, pues yo no puedo llegar allá, como decimos en Colombia, con un chorro de babas, allá a presentar que y no podemos quedar mal, ¿no? Entonces eso hacía que cuando uno pone esos puntos, esos touch points muy claritos y expectativas muy claras de cuándo va a haber algo, eso le calma la ansiedad a todos, ¿no? Porque uno
Total, y creo que ayudan para dos cosas también. Primero, si uno está empezando a entender muy bien la cabeza del jefe, pero entonces ya para las próximas urgencias es mucho más fácil armar algo que le haga sentido dentro de la narrativa hacia él como presentador, en las personas que le toque presentar. Y lo otro, si es un equipo que les gusta co-crear, también darles la oportunidad de decir, mira, te hace falta esto, agregarle esto, tal cosa, pero también es importante. Hay que entender al final que lo que sí he aprendido es nunca llegar con un trabajo ya final. Ese es el avance, es el momento para dar opiniones, construir en conjunto cosas. Cuando llego ya con algo final y no le di la oportunidad a diferentes personas de poder dar su input o su intención estratégica, es donde sí pueden haber muchos retrabajos y ahí sí desgasto al equipo. Entonces creo que darse el chance de no solamente comunicar, sino saber que todos esos touch points, por más que sean más recargo dentro de la agenda, son importantes porque te ayudan a ser más eficiente dentro del proceso. ¿Y tienes alguna buena práctica para hacer esos touch points más efectivos, cada vez más cortos y más efectivos? Uy, no sé si buena práctica porque siempre me encanta estar cambiando, pero te voy a decir qué es lo que me funciona. ¿Qué has intentado? Siempre busco como frameworks, en el caso de mi jefe, cómo puedo, a mí tenemos la sesión mensual, que es un 1 a 1, pero a mí no me gusta llegar nada más a hablar, a mí sí me gusta llegar, mandarle algo, las decisiones que tiene que tomar, más estructurar, entonces siempre busco frameworks en McKinsey o en el Harvard Business Review, en las páginas, para Ujú. saber qué puedo implementar, para hacerle a él mucho más fácil la digestión de la información, porque si tuve un jefe que me dijo, entre más arriba de la posición de tu jefe está en recordar, que más ejecutivo tenés que hacer. Entonces a mí nunca se me va a olvidar, fue una vez que yo mandé un correo y me decía, "Gabo, mandaste 2 párrafos enormes, esta persona tiene este rol en la compañía, mandale 2 oraciones, Sí. listo". Entonces siempre pensar, ¿a qué sesión voy a ir y con quién? Para administrar así el flujo de información. Pero siempre voy súper preparado, mando pre-reads y los puntos que la persona necesito que me resuelva para que la intención de la reunión sea importante. Siempre hablo diciendo las decisions to be made, porque te ayuda a que la persona ya se centre en las decisiones que tiene que tomar y así pueda ver el flujo de la información. Y lo otro que tal vez me ha servido a mí, que también es parte del proceso, es que cuando tenemos que armar decks, casi siempre construyo la forma primero para que sea más fácil de llenar. Entonces, así no desgasto a los equipos tal vez creando decks de la nada, sino, mira, aquí va esta información, trabajemos en esto. Entonces, como que facilita mucho más la construcción de los equipos, porque si no, cada equipo puede interpretar, y es que eso de los puestos, y lo que vos decías ahora, Karen y Germán, es de mucho cuidado. Además, supuestos es de lo que uno tiene que tener más cuidado. Cada cabeza funciona diferente. Entonces, si vos decís, mira, por ejemplo, venimos con la presentación de los planes de H2 para este equipo. Claro, pueden interpretar diferente cómo ella quiere presentar sus planes de H2, como Germán o como Gabo. Los tres podemos interpretar como lo queremos presentar de forma diferente. Y si nosotros abrimos ese espacio, que ojo, que siempre está bueno si uno lo quiere construir a los planes anuales, construyamos en conjunto cómo queremos contar la historia. Pero llegamos con 3 decks diferentes, nos vamos a ver muy mal como equipo. Entonces, esos supuestos, esas dudas, espacios en blanco, hay que irlas cerrando como para ayudar al equipo a ser mucho más eficiente. Porque a veces también uno peca de que uno asume, uno no sabe realmente la cantidad de trabajo, uno sabe la cantidad de trabajo que tiene el equipo de uno, eso uno sí lo sabe, pero uno no sabe la cantidad de otras tareas que dentro de la función está teniendo la persona, y cuando uno llega con una tarea a corto plazo y un montón y en desordenado, sin pedir bien las cosas, los mató. Y por eso creo que uno entre más ordenado y estructurado sea, y creo que uno conforme va creciendo más, son los habilitadores que uno tiene que llenar. Creo que entre más fácil uno puede dar el trabajo hacia la gente de uno, y al final estás contratando cracks dentro de la organización para que te ayuden a gestionar tus portafolios en el caso de marketing, tus categorías, marcas. Confía en ellos. Ayuda a que el trabajo de ellos sea mucho más sencillo para que el entregable sea mejor. Entonces creo que también es la mente, y a uno le cuesta muchísimo. Yo cuando pasé de ser gerente de marca a gerente de categoría, me costó muchísimo soltar el planning anual porque, puta, qué lindo, lo más lindo, es que uno lo disfruta hacer el plan de una marca. Soltar eso y ha sido de mucho aprendizaje durante cada uno de los cambios de posición porque uno cada vez va soltando lo que tal vez le gustaba más hacer, o en su momento era filmar el contenido para la campaña de X marca, tan lindísimo, ya no te toca. Sí. Entonces, darse cuenta que esas nuevas responsabilidades que se van adquiriendo es porque ahora te están esperando para otro rol completamente diferente y tenés que aprender vos otras cosas y soltar lo que ya sabes y soltarlo al 100% y confiar. Y eso, y ahora yo lo digo muy fácil, a mí me ha costado en paleta poder confiar, pero saber, y creo que lo que me ha ayudado es saber que si la posición que me dieron es para pensar diferente y para tener responsabilidades y tareas diferentes. Entonces, es como la combinación que he tratado de hacer, pero todavía siempre cuesta. Creo que uno nunca deja de estar en evolución. Nunca. Y ese es el éxito de un buen líder, saber que jamás se para Jamás. y Nunca. nunca parar.
no solo saberlo, sino nunca parar de aprender. Total. Y eso que acabas de decir, Caro, es tan importante, más creo que en una época donde tenemos tanta información disponible, como uno siempre se mantiene actualizado. Y siempre da chance de buscar algún curso, mira, está pasando esto, actualizar, leer. Ojalá uno meterse, tener suscripciones diarias de un montón de páginas para que le lleguen en la mañana y uno pueda sacar su rato y leer qué está pasando, porque uno tiene que estar actualizado, si no, el marketing nos pasó el tren por encima y quedamos obsoletos. Es que eso hoy, para todos los marketeros, eso es lo más duro. Quedarnos obsoletos es un abrir y cerrar de ojos y es donde uno, con más razón, tiene que forzarse a dejar de ser micromanagement, porque tenés que estar también sacando rato para aprender y para enseñar cosas nuevas. Entonces, pucha, ahora creo que en cualquier generación siempre es muy complicado, pero creo que hoy particularmente es mucho más complicado mantenerse actualizado, aprender a soltar cosas, porque lo que te funcionó en 6 meses no necesariamente te va a funcionar en los siguientes 9. Entonces ahí va. Yo quiero botarme acá un comentario un poquito controversial, Ajá. pero yo siento que con las herramientas que tenemos disponibles hoy, más que saber, es cómo ser recursivo ¿Cómo ser y recursivo? saber, o sea, la curiosidad que tenga una persona para buscar, para ver qué más hay allá afuera, para poder complementar lo que ya sabe con otras experiencias, pero tener adentro ese espíritu y ese fuego de salir a buscar. Tú acabas de decir, y me voy a los Harvard Business Reviews y me voy a lo que esté en, no sé cuál fue el otro que mencionaste, McKinsey, los McKinsey. temas de McKinsey, o me voy, ¿de dónde me saco la información? Pero estoy siempre ávido de conocimiento para mantenerme a la... Total. Muy bien, muy Gabriel, bien. ahí em, una frase que después de que Caro me contó de su experiencia personal que tiene que ver con el micromanagement alguna vez y que me voló la cabeza esa frase. Y te voy a contar contexto de lo que me pasaba a mí, a ver cómo lo manejabas tú o cómo lo manejas. Y es parte de mi micromanagement iba muy atado a que yo no quería que mi equipo la embarrara. O sea, que mi equipo fuera una junta y contar algo que no era. Yo era mucho mamá gallina, así, ¿no? Entonces yo no, haz esto así, haz esto así, haz esto así, pilas con esto, no, entonces está ahí la historia y acuérdate, y yo no sé qué, ¿no? Como para que ellos quedaran bien así, el niño lindo, así, ahí bien peinadito ahí para la presentación. Yo nunca pude echar a nadie directamente de mi equipo directo en toda mi historia profesional. No pude, porque no, o sea, tuve que hacerlo y no pude hacerlo, porque la emoción me ganó, ¿no? ¿no? Y ahí pues la embarré, porque pues eso no era ni bien para la persona ni bien para mí, pues eso al final se vuelve un burnout, que te sobrecargas, que no tienes las personas en el rol correcto, etcétera. Y esta frase, voy a esta frase es, let the shit hit the fan, ¿no? Entonces es, Ujú. ¿no? Que la mierda, perdón el francés, golpee el ventilador, ¿no? Y que eso pase, ¿no? Y dejar ese control de, pucha, el niño se cayó, no, pues que aprenda, se raspó la rodilla, que Sí. aprenda. Dejarlos subir por el camino de rocas, que se rompan las rodillas y que Eso, aprendan. y uno como papá, no como papá, como, pucha, pues es que mi hijo, ¿no? Que aprenda, que aprenda a eso. Dificilísimo. Nunca pude hacerlo, estando en el mundo corporativo. ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido? Uy, sí, es muy difícil. Yo soy igual, muy papá gallina. Y ojo, creo que al final, en el fondo, es porque todos queremos que al equipo uno le vaya bien. Y creo que la intención siempre es buena. Entonces, a mí sí me ha tocado tener que separar relaciones laborales con personas directas y me ha costado muchísimo. Pero creo que es lo que decía ahora, Caro, la comunicación. Entonces, si son personas nuevas dentro de una organización, lo que he tratado de hacer yo y lo que a mí me ha servido es contarles un poquito cómo funciona la organización y cuáles son los que no se perdonan para que la persona le vaya bien. Mira, eso siempre hay que hacerlo así, 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 así. Esto es mejor por acá, por acá, por acá. Y date ese chance de guiar en esto. Todo lo demás lo podemos construir en conjunto y todo lo que vengas a proponer feliz de la vida, pero creo que hay pequeños detalles dentro de una organización, todas son diferentes, que uno sabe cómo comerse el pastel. Eso no Que quiere son decir prioritarios, que no que son son prioritarios, negociables. que no son negociables, exacto. Y la dos, a ver también complementarse, porque lo que vos dijiste es muy importante. Hay una cosa de que vos decís, voy a meterle mucho esfuerzo a esta persona, porque creo que es un gran ser humano, pero tal vez
no está en la posición adecuada o no está en el reto adecuado, entonces no está dando el 100. Y esa conversación sí hay que tenerla. Pero hay que tenerla desde el pensamiento de cuáles son las fortalezas o las debilidades de los dos como dupla. En este caso, si es directo de uno. Pero entonces ya uno va a poder tener expectativas diferentes. Y creo que uno alinear las expectativas es lo más importante. Y tener las conversaciones. Yo lo puedo decir muy fácil, pero a mí me ha costado muchísimo. Porque al final uno es un paquete de emociones y obviamente uno quiere que las personas estén bien. Pero creo que también ahí entra la reciprocidad. Como en cualquier relación, si vos desde un buen lugar diste más de tu 100% para que esta persona se pudiera desarrollar y le fuera bien dentro de una organización, pero no estás recibiendo esa misma reciprocidad y lo han hablado una, dos, tres veces, ahí la conversación es diferente, de acompañarte en un equipo de talento que te pueda ayudar a gestionar mejor esa relación o a tomar decisiones más difíciles. Pero creo que llega un momento donde ya uno tiene que decir, hicimos como dupla todo lo que pudimos y no estamos llegando a ningún lugar. Pero muy duro es a veces tomar las decisiones sin haber tenido esa conversación, que creo que eso es lo que no está bien. Tomar de decisión de desvincular a alguien siempre es fuertísimo, pero si uno no tuvo las conversaciones de por qué la máquina no estaba traccionando como tiene que traccionar, no está bien. Que es también lo que puede pasar, que también me pasó, que uno no tenía tanto aprecio a la persona que uno se metió para que el plan de la marca saliera como uno creyó que iba a salir correcto. Puede ser que estuviera incorrecto, pero como uno creyó que le iba a ir bien y no soltó nunca. Entonces la persona, claramente, como la persona a la que iba a presentar a los foros le ya estaba yendo bien, cuando llegas a tener esas conversaciones tan grandes no entiende. Pero porque uno nunca le hizo saber que la cantidad de que uno estaba metiendo no era normal. Entonces ahí fue error mío, 100%. Total. O sea, nunca le hice saber que las veces que yo me metí o acompañé fue porque algo no estaba bien. Hice micromanagement. Hice micromanagement. Me parece que tienes un gran ejemplo ahí y me gusta mucho la comparación con el aprecio que le tienes a la persona, porque uno crea unas relaciones muy fuertes y unos lazos muy fuertes con las personas con las que Total. trabaja en estos roles por tanto tiempo, con los retos tan grandes, con muchas cosas y ser el malo del paseo, soltar para que el niño se caiga y se raspe y aprenda. Y de pronto ser el malo del paseo cuando tienes que dejar a la persona ir, cuesta. Ahora, una de las grandes cosas también es tener esa conversación muy honesta, como estaba diciendo Gabo ahorita, de hasta dónde me metí que no era normal. Y cuando estás tomando una decisión que no estás tomando solo, porque es que esas decisiones de dejar gente ir tienen muchas aristas, esto no es solamente de uno, va a ser positivo tanto para la organización como para la persona. Sí. Porque Total. cuando hay todo un contexto que sabe que esa persona ya no debe estar ahí y uno de jefe se pone a defenderlo a capa y espada, pues no va a ser bueno para la persona tampoco. Poderse desempeñar cuando ya tiene una sombra por detrás en otro montón de contextos, pues va a ser muy difícil. Eso, y la verdad, la situación que pasó a mí también fue responsabilidad mía del momento de la contratación, porque por eso también hablo de las cosas que uno, conforme va creciendo unos roles, tiene que saber cuáles son las responsabilidades nuevas adquiridas. Y a veces uno, por pensar que la persona funcionó muy bien en el rol tal vez pasado, y uno dice, pucha, es un crack, o es una crack, va a volar, es un avión, y hicimos tanta dupla, tal vez en su momento, que uno dice, no, claro, esto va a funcionar porque tiene que funcionar, pero cuando nos damos cuenta que los dos tenemos que evolucionar dentro del rol, y las responsabilidades y el scope cambia, es donde es donde ahí uno no se dio el chance de realmente entender lo que se necesitaba en ese rol. Y es el cuidado que hay que tener, porque ahí no fue culpa de la persona. Fue culpa de uno que decidió que la persona lo acompañara en esa nueva aventura con uno, porque uno nunca se dio el chance de entender qué es lo que se necesitaba para ese rol. Y puede ser que la persona sí lo pueda hacer, pero tal vez no era el momento correcto porque le hacía falta cerrar algunas cosas. Y uno no dio ese chance. O lo sabe, que eso es muy importante, o lo sabe y sí lo tiene que preparar para eso. Pero hay que hablarlo. Pero a veces uno, de verdad, porque uno siempre tiene dentro de la compañía esa dupla o esa persona que uno dice, madre, conexión increíble, voy adelante, todo sale. Pero claro, estamos en un rol antes diferente los dos. Y todos salían en el rol pasado. Pero entonces, ¿ahora qué pasa? Yo creo que ese es también el cuidado que uno tiene que tener a veces cuando ya uno tiene equipos a cargo. Porque no todos los retos a donde vos pusiste a cargo fue responsabilidad tuya. Entonces hay que o ayudar o hablarlo. 100%. Y ahí hay una matriz de habilidad versus voluntad que después les vamos a contar. Y hay gente que puede ser muy entusiasta en querer lograr el resultado, pero no tener las habilidades, que es gente a la que debes guiar con un poco más de micromanagement. Y hay otra gente que sí tiene las habilidades
y puede tener el entusiasmo, que son esos super performers, pero hay otros que de pronto tienen todas las habilidades y ya no están tan entusiasmados y a esos hay que guiar distinto. Entonces, poder Total. saber en dónde está cada una de las personas de tu equipo, a quién tienes que guiar, a quién tienes que dirigir y a quién tienes que simplemente empoderar y cómo se hacen esos distintos roles de líder frente a la persona que tienes en tu equipo, ¿no? Total, y creo que a veces uno por la misma energía o el nivel de acelera que va dentro de la organización, uno no sabe esos espacios. Y yo creo que para mí, de verdad, las cosas más importantes de todo lo que hemos hablado es mucho la introspección de uno. Saber si uno es pecador de ser micromanagement, obsesivo en los detalles o perfeccionista, porque uno esconde el micromanagement en muchas cosas. Ser perfeccionista, obsesivo con los detalles, controlador es micromanagement. Darse cuenta que uno tiene esa oportunidad para mejorar. Yo sí creo o fuera o dentro de una oficina que uno tiene que hacer terapia para lo que vos querás, pero creo que hay muchas cosas que uno trae que uno tiene que resolver porque realmente uno siempre quiere tratar de estar mejor como ser humano. Entonces entender ese ganas de controlar, De ser ser monedita de obsesivo, oro para caerle bien a ajá, todo el mundo y hacer todo perfecto. hay que entender de dónde viene, Totalmente. Mm. porque por más que uno haga ejercicio solo, cuando hay presión uno vuelve ahí. Total. Y es lo que me pasaba a mí antes de ir a terapia. Por más que yo hiciera ejercicio, estuviera todos los procesos estructurados, voy con metodología, framework, presión, vuelvo ahí, presión, vuelvo ahí, Total. presión, vuelvo ahí. Entonces cuando yo me di cuenta que el ciclo no lo estaba rompiendo, porque cada vez que me sentía estresado, presionado, volví ahí, había algo que yo tenía que mejorar más desde fondo. Y ya era un trabajo mío personal. Y creo que uno se tiene que dar ese chance o ese regalo, porque para mí es un regalo. Ir a terapia es un regalo Totalmente. porque al final todos somos humanos que hay que desconstruirse y volverse a construir y ya identificar los patrones que uno dice, no, mira, ya entendí que me hizo así y voy atrás. Y el segundo, darse el chance de pensar. Creo que a veces uno, de esa urgencia, sacar todo ya, no se hace un ratito para atrás, uno dice, "Mae, necesito sacar, pensar, si estoy tomando la decisión de poner a esa persona acá, si estoy, también hasta para uno mismo, si estoy yo ya listo para este rol, porque si uno es micromanagement, obsesivo con los detalles, perfeccionista, con ganas de ser buen editador con todo el mundo, uno sabe que cuando uno va a asumir un reto nuevo, quiere demostrar y va a volver a caer ahí. Total. Entonces también uno tiene que tener ese nivel de conciencia. Y otra vez, uno lo puede decir facilísimo. Yo creo que ya cuando uno lo identifica, por lo menos uno tiene ese nivel de claridad y tal vez buscar a los compañeros de trabajo, jefes que también lo ayuden a uno dentro del proceso. Porque uno puede asumir un rol nuevo, pero decirle, mira, yo lo voy a asumir. Y sé que esos son los retos, pero quiero que entendas que también yo tengo esos retos, dame chance. Para acomodar, ir así, pero dame chance. Y si la persona o el jefe de uno le va a dar chance, bienvenido sea, pero se habló. Pero para tener esa conversación, uno tuvo que haberse conocido un poco más. Y ahí está la vulnerabilidad y también está Ujú. cuando uno tiene el problema bien definido y uno sabe Sí, cuál es el problema de uno, tiene el 50% del problema resuelto. así es, total. Porque fíjate cómo cuando uno tiene identificado eso, tú lo llevas a tu jefe, lo llevas a donde lo tengas que llevar para que te Ujú. acompañen a crecer a ti también. Eso me Y, vieran parece. y la verdad, con lo que acabas de resumir, Caro, para mí lo más valioso de esa vulnerabilidad es que es diferente con darse esa oportunidad de ser vulnerable, porque creo que la gente te ayuda más. Y yo sí te puedo decir, en mi experiencia, por lo menos en la compañía en la que estoy, poder decir, no sé, me pueden explicar para aprender, por qué piensan así, llévame a la planta a ver esto, llévame al punto de venta a ver esto, explícame vos desde tu experiencia. No lo sé hacer. Me siento frustrado y no sé cómo resolver eso. Me ha abierto a mí más puertas donde uno ve que la gente lo quiere ayudar a que todo les vaya bien. Porque ya no es esa posición de yo lo sé Total. todo y crecí, yo soy el experto y aquí nadie sabe nada. Eso es muy feo. Al final, en marketing, nosotros no estamos inventando la vacuna contra el COVID. Fórmulas hay un montón. Nada más hay que darse el chance de sentirse seguro, de decir cuando no lo sé y darse ese chance, porque yo creo que la gente lo va a ayudar más cuando uno tiene esa apertura. Y es lo que a mí más me ha ayudado, tener esa parte vulnerable a poder soltar cosas, porque la gente lo está ayudando a uno de un buen lugar para que a uno también le vaya bien. Y uno tiene que saber que al final, en cualquier lado, y también en una compañía, uno necesita su red de apoyo y poder contar. Y tal vez es que yo lo cuento y lo hablaba un día con un compañero de trabajo que viene de otra compañía. Creo que en mi caso, tengo un privilegio de trabajar en una compañía que te dejan ser así. Porque no todas las compañías te dan esa libertad. Y yo poder tener la tranquilidad de decir, no lo sé, o ayúdame con esto, es realmente un privilegio.
como cultura organizacional que hoy vivimos en la compañía que trabajo. Por eso yo lo digo con tanta normalidad, pero yo sé que a veces no es normal en todas las compañías, pero creo que es lo que me ha ayudado a mí a sentirme un poquito más tranquilo en la ansiedad del obsesivo que uno puede llegar a ser. Total. Oiga, no, este tema puede durar, ¿no? Como 4 horas hablando, ¿no? Y van saliendo más cosas y más cosas. Pero bueno, vamos a tener que ir cerrando. Y para ir cerrando, a ver, ayúdenme Claro, a cerrar con los hacks. Vamos a ir recapitulando los hacks que hemos hablado. Hubo uno que era claro. autoconocimiento, ¿no? Cómo hacer una introspección para entenderse a uno mismo de por qué uno es controlador, por qué uno quiere quedar bien, por qué quiere que... Y ahí les voy a botar un hack que dentro de mi proceso de autoconocimiento en estos años me di cuenta que hay un tema de autoestima por ahí. Es muy Ah, importante sí, claro. que hay que tratar y hay que revisar nuestro nivel de autoestima, cómo está, Ajá, porque ahí hay una causa raíz muy importante. Cierro paréntesis. Entonces, primer hack, claro que sí. autoconocimiento, conciencia y poder entenderse. Dos, cómo complementarse a uno mismo con un equipo que pueda cerrar las brechas que uno tiene para poder potencializar el resultado del equipo, no de uno, porque uno es el resultado de lo que pase con el equipo. Entonces, ¿cómo complementarse? Tres, proceso, ¿no? ¿Cómo implementar esos procesos que permitan sentir que está el control, ¿no? De todo lo que pasa para poder llegar al resultado, ¿no? Porque para eso existen las metodologías y los frameworks que nos permiten llevar a que A más B puede ser igual a C. ¿No? Entonces, ese tres. ¿Qué otro tenemos? Que hayamos, están esos tres, ¿qué otro que hayamos conversado acá en esto? Dale. Yo creo el cuarto es saber guiar. Yo creo que uno tiene que tener muy claro qué es lo que se quiere o por lo menos para dónde va. Y para eso creo que un cuarto hack siempre es Preguntar, preguntar la para no quedarse con comunicación, ninguna duda. ¿no? La comunicación en doble vía es de Ajá. preguntar, entender muy bien y saber expresar muy bien al equipo y hacia arriba qué es lo que está pasando y cómo está el terreno de juego donde vamos a jugar. Y una cosa que nos mencionó Gabo muchas veces, y es darse tiempo para pensar. Hablamos siempre en nuestros episodios que entre más arriba en la montaña hay menos oxígeno. Y entonces, cuando necesitas más oxígeno, ¿qué haces? Paras y respiras profundo. Así Y es. para eso está también, y aquí cuña, que hay que meterla, para eso está Flyboost. Ajá. Nosotros tenemos esta aceleradora de marketing estratégico en la que cuando tú tienes a un tercero, te obligas a sacar el tiempo para pensar. Y ahí es donde nosotros podemos ayudar. Ya sea que lo hagan independiente o ya sea que lo hagan con nosotros, ese hack es algo que rescato de toda nuestra No, conversación también. y yo creo que lo que acabas de decir, claro, tiene mucho valor porque creo que en cualquier posición, marketing o en cualquier posición, siempre tenés que tener un sounding board externo que te lleve a volver a elevar la conversación, a Que te rete paradigmas. que retar paradigmas y a tener conversaciones abiertas como cualquier ser humano de dudas hasta que uno tiene que y escuchar a otra gente que te pueda guiar o contar Total. experiencias del pasado que los pueda servir. Creo que eso tiene muchísimo valor y creo que uno se tiene que regalar esos espacios y ojalá con personas que tengan esas metodologías que te ayuden, porque si no te consume el día a día y no te regalas esos espacios. Al final es como una Total. terapia. Obligate a ir a terapia, ya tenés el espacio agendado, obligate a sacar Claro, tu rato para pensar con un total, partner que te ayuda a hablar fuera de la caja y a botar paradigmas, agendalo. Eso total. cambia muchas cosas. Buenísimo. No, pues oigan, qué tremendos hacks Súper. de esta conversación. Estuvo No, buenísima. Una última pregunta. ¿Qué ajá. consejo te darías a ti mismo hoy, acá, hoy? Bueno, qué rico hablar con gente que también ha pasado por lo mismo. Creo que eso es súper bonito. ¿Qué consejo me daría yo hoy? Y el que tal vez últimamente me llama más en el corazón es darse el chance de buscar, y más tal vez en las industrias que uno trabaja, personas de buen corazón, porque las capacidades aprenden. Y obviamente la experiencia siempre ayuda, pero el darse el chance de armar equipos o trabajar con gente que realmente sea, y suena raro lo que estoy diciendo, No, pero es que no todo merece. el mundo, no todo el mundo es buena persona. Y uno poder armarse y tener gente alrededor, gente que ahora le llaman gente vitamina, pero gente realmente de buen corazón,
a uno le cambia las 12 horas que uno tiene que trabajar en Totalmente. una compañía. Y creo que es donde uno se tiene que dar el chance tanto interno como externamente, si uno busca por afuera, entender la cultura, entender la gente, entender con quién voy a trabajar. Yo la verdad, gracias a Dios, me ha tocado con personas extraordinarias en mis 15 años en FITCO. O sea, yo sí les puedo decir que ha sido un privilegio y por eso para mí tal vez es como lo normal, pero cuando yo ya escucho a mis amigos y amigas afuera, no es lo normal. ¿No? Entonces el único consejo es, uno va a darse el chance de trabajar con gente que realmente lo llena a uno desde un buen Total. lugar y todo va a fluir. Excelente, buenísimo, ¿Sí? Espectacular. grandísimo consejo. No, mil Oye, Gabriel, gracias. de verdad que muchas gracias de verdad por el espacio. Creo que salieron tremendos hacks. Creo que de pronto los que nos están oyendo se están llevando unas muy buenas herramientas y nada, pues de verdad muchas gracias por haber estado en este espacio. Que grandioso, grandiosa conversación. No, a ustedes las gracias de verdad y ya emocionado por escuchar a los otros hacks. Y nada, feliz y ahí nos vemos en la vida. Un Un abrazo. abrazo, Que pasen que estés muy linda bien. semana. A ti, que estés Chao. muy bien. Chao, bye. Gracias mil. Si este episodio te hizo decir, uff, a mí también me pasó, compártelo con otros que estén en el camino del marketing. Y recuerda, no estás solo. Somos varios cracks busteando juntos.